Muchas gracias, hermanos. Nos ponemos en pie, por favor. Y buscamos el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Moisés y la zarza. Moisés y la zarza es el tema de esta noche. Voy a leer yo los versículos impares y usted me ayuda con los versículos pares, por favor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Padre, en esta noche queremos pedirte que tu palabra nos edifique, nos enseñe, que podamos comprender, Señor, este pasaje aplicado en nuestras vidas. Te pedimos un milagro, te pedimos, Señor, por esos problemas, por esos momentos en que la vida no tiene sentido, en esos momentos donde no entendemos las cosas que están pasando. Ayúdanos, Señor, a nunca perder la fe, que en medio de todo hay un propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Dios tiene diferentes maneras de llamarnos. No a todos nos llama de la misma manera, no a todos nos llama igual. Yo me acuerdo que la manera en que Dios me llamó a mí, estaba yo en el campamento en Montesión y yo le dije a Dios: Señor, yo no quiero agarrar un listón solo por emoción, porque yo diga quiero ser pastor y más adelante tire la toalla y renuncie y ni lo termine siendo. Si tú me has llamado para pastor, Señor, háblame. Y me fui a sentar a una piedra allí en el campamento. Era día viernes, y el día viernes se hace la consagración, en donde usted tiene que escoger a qué se va a consagrar su vida. Y me acuerdo que me senté en la piedra y solo abrí la Biblia. Y cuando abro la Biblia, se abre en Jeremías capítulo 1. Y en el capítulo 1 habla del llamado de Jeremías. Y exactamente las excusas, los pretextos que yo le había puesto a Dios, Dios me los contestó ahí. Primero, yo tenía 17 años, yo le decía a Dios: Señor, ¿no será que estoy muy joven para consagrarme al pastorado? Y dice en Jeremías 1, no me digas, soy un niño. Otra cosa que yo le decía a Dios: Señor, mira mi voz tan fea, ¿qué la va a querer oír la gente? Le decía yo a Dios. Y Dios me dice:
en ese, y dirás todo lo que yo te mando. Entonces Dios me habló diciendo, no es tu voz sino la mía. La gente no va a llegar a oír tu voz, la gente va a llegar a oír mi voz a través de mi palabra. Y así el pasaje de Jeremías. Y todavía me acuerdo que decía allí, y te haré profeta a las naciones, oirás a las naciones, algo así. Y yo esa parte no la creí. Y dije yo, ¿qué me van a andar a mí invitando a predicar a otro país? En el momento no entendía. Pero la palabra de Dios es fiel. Cuando Dios le habla, esa palabra se cumple. Y así se cumplió en mi vida hasta este día. Pastor, ¿y a usted nunca le han dado ganas de tirar la toalla? Quiere que me ría, que me carcajee, que le mienta diciéndole que no. O quiere que le diga la verdad diciéndole un montón de veces. Pero por la misericordia de Dios nunca le he tirado. Y desde que conocí a Cristo nunca me he apartado del camino del Señor. Y en todo ese tiempo nunca, desde que yo conocí al Señor, nunca le he dejado de servir. Nunca. Porque Dios no acepta renuncias. Y algo que yo sí he tenido temor a Dios es dejar de servirle. A mí eso, se lo digo con sinceridad, me da pánico. Porque he visto otros casos. Entonces yo no quiero retar a Dios y decir, quiero ver si es cierto. Quiero ver que trate con mi vida. Porque ¿quiénes somos nosotros delante de Dios, hermano? Si hoy usted y yo estamos aquí con las dos piernas y mañana en la noche podemos estar ya con un pie amputado. Y yo lo he visto. De un accidente que ocurrió inesperado, porque así son los accidentes, y terminó sin una pierna. Y hay personas que siguen de lejos al Señor. No le sirven, ni vienen a la iglesia o casi no vienen. Pero va a haber un día que van a querer venir al culto y no van a poder. Porque van a estar posiblemente en una cárcel, en un hospital, porque les cayó una enfermedad de repente rara y ya no se pudieron levantar, no sabemos. Y en ese momento va a decir, ¿cómo le quisiera servir yo a Dios? ¿Cómo quisiera ir yo a la iglesia? Pero cuando pudo, no lo hizo. Entonces Dios nos llama y trata con nosotros de manera diferente. Pero Dios, si hay algo que ocupa para todos, es algo llamado proceso. Y Dios utiliza diferentes circunstancias para meternos en un proceso. Y eso lo hemos venido hablando estos últimos 3 viernes.
Si nosotros analizamos el versículo 1, dice, apacentando Moisés las ovejas de él. ¿De quién eran? Eran del suegro. Y aquí no es lo que es del suegro, lo que es del suegro es mío. Porque si no dijera las ovejas que era de él, pero aclara la Biblia diciendo que él está pastoreando algo que no es de él. ¿Por qué? Porque Moisés ya no tiene nada. Porque Moisés pasó de tenerlo todo en el palacio a no tener nada en el desierto. Y era un proceso de él. Porque piense a Moisés allá en el palacio del faraón comiendo uvas. Y se las daban en la boca. Y no era el príncipe. Las mejores uvas se las daban a Moisés en la boquita. Porque eso se acostumbraba en esos tiempos. Que el sirviente venía, el siervo venía y hasta la comida se la daba así en la boca. Pero pasó de comer uvas, de que se las pusiera en la boca, a chupar raíces en el desierto. Porque allá andaba chupando raíces Moisés en el desierto de Madián. ¿O qué? ¿Usted piensa que en el desierto hay manzanas? ¿Usted piensa que en el desierto hay melocotones? ¿Cree que en el desierto hay por lo menos un palo de níspero? Ya no se miran los nísperos. ¿Quién ha probado los nísperos? Levanta la mano. Mire todos los que van para la Bermeja. Porque ya no se ven los nísperos. Ni siquiera un palo de níspero hay en el desierto. ¿Qué toca? Comer raíces. Chupar raíces. Entonces eso fue difícil para Moisés. Fue duro para Moisés. Pero si usted lee los capítulos anteriores donde habla de Moisés, Moisés era agresivo. Moisés era violento. Es más, Moisés había sido entrenado para pelear, para guerrear, para defenderse. Por eso el egipcio no le hizo ni cosquillas, porque él sabía defensa personal. Obviamente él no es que andaba peleándose con todo el mundo, pero en algo que a él veía injusto o en su venía, él se defendía. Pero Dios lo llevó a un proceso en el cual nos lleva a todos para trabajar en nosotros la mansedumbre y la paciencia. Porque yo les puedo dar fe, hermanos, que si hay algo que Dios sigue trabajando en mí, es en la paciencia. Esa es la paciencia. A nosotros nos gusta que nos tengan paciencia, pero nosotros tener paciencia nos cuesta. Y sobre todo también tener paciencia para esperar el momento de Dios, para esperar el tiempo del Señor. Porque yo soy un gran desesperado, mi esposa se lo puede decir, yo soy un gran desesperado. A mí me gustan las cosas para allá, a mí me gustan que las cosas sean ya, a mí
no sé, esperar, siento que me mata. Los embarazos de mis hijas para mí han sido lo más largo que he podido, porque yo al mes ya quería que nacieran. Y hay como el proceso que le dicen, ahorita está como un granito de arroz, ahorita está como un frijolito, ahorita está como un melocotón. Entonces yo decía, yo ya, si es que yo ya quiero que nazca. Y Dios conmigo ha trabajado y sigue trabajando la paciencia. Y he ido aprendiendo, no le digo que ya lo aprendí del todo, pero he ido aprendiendo también a tenerle paciencia a las personas. Ir aprendiendo esa mansedumbre. Porque es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces ahí vemos nosotros a un Moisés que ya Dios había trabajado, que ya era un pastor manso, porque yo le voy a decir una cosa, las ovejas en fotos son bonitas, pero en la realidad, hermano, primero apestan. Dígale que está la par suya, ¿es usted una oveja? Somos ovejas del Señor. No, hombre, mire ahí donde pasan las ovejas. Es un olor a orín. Yo digo que lo más que aguantaría son unos 30 minutos. Yo les pasara echando perfume a todas las ovejas, hermano. Cristian Dior a todas. Para tolerar, digamos eso, ¿no? Pero ya Moisés había madurado su interior. Pero en ese lapso, yo no tengo la menor duda que Moisés se preguntaba cuál era el sentido de su vida. ¿Sabe qué decía Moisés? Pero si yo soy príncipe, he tenido la mejor preparación, la mejor educación de mi tiempo, decía Moisés. Porque la preparación que tuvo Moisés era lo máximo. Es más, aún hoy en día los científicos, los ingenieros no comprenden cómo los egipcios pudieron hacer todas esas pirámides que hicieron. No entienden. Los científicos, los arqueólogos, los ingenieros dicen que esa tecnología de los egipcios, extremadamente avanzada, mucho más de la que nosotros tenemos, que lo relacionan a que ellos tenían un contacto con los extraterrestres, de lo avanzado. Imagínense usted. Y Moisés había tenido esa preparación y andar pastoreando ovejas, decía Moisés. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cuántas veces usted se ha hecho esa pregunta? ¿Y qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo en este país?
¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo en esta familia? ¿Qué estoy haciendo en esta iglesia? ¿Qué estoy haciendo en este trabajo? ¿Qué estoy haciendo en este negocio? ¿Qué estoy haciendo aquí? Se lo preguntó Moisés muchas veces. Muchísimas veces se lo preguntó. Muchísimas. Porque uno no entiende los procesos de Dios. No los entiende. Sin embargo, Dios hace que Moisés aprenda del proceso. Y Moisés, en lo que él andaba pastoreando, andaba ahí en el desierto y llegó hasta Horeb, que es el mismo monte Sinaí. Fíjese dónde lo llevó Dios. Se le apareció en el mismo lugar donde le dio las tablas, los mandamientos. Entonces llega Moisés, va al monte Sinaí. ¿Qué hay de especial en el monte Sinaí? Nada. El monte Sinaí era un monte en el desierto como otros montes que ahí habían. Entonces Moisés va pasando en un monte cualquiera. Pero dice el versículo 2 que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de ¿qué? De una zarza. ¿Qué es una zarza? Es un arbusto. Vuelva a ver a su vecino. Un arbusto feo. Eso es la zarza. ¿Saben ustedes que la zarza es un arbusto feo? No da fruto. Porque no hay fruto de la zarza. Tiene espinas. Y las ramas son puros chiribiscos. Mírale las piernas al que tiene la panza. Solo chiribiscos. Entonces, de eso hay un montón en el desierto, por todos lados. Hay zarza que es ese monte que de repente está, ese monte verde que de repente está seco. Y por la temperatura del desierto, algunos pues agarraban fuego. Digamos que eso era normal. Pero quiero que aprendamos esta noche algo en lo que Dios me habló a mí. ¿Por qué Dios escogió una zarza? ¿Por qué Dios, ya se puso usted a pensar, que se manifestó en algo feo, hermano? Porque Dios así obra. En muchas cosas feas de la vida se va a manifestar Dios. ¿Cuántas mujeres han llegado a los pies de Cristo después de un divorcio? Imagínense, el divorcio es algo terrible, pero en ese divorcio, ahí conoció al Señor. ¿A quién de ustedes le gustaría estar en una cárcel? Levante la mano. A nadie, ¿verdad? Y dicen que las cárceles son sucursales del infierno. Y el día de ayer que estábamos predicando en la cárcel, les estaba hablando
de aquella prédica que les di a ustedes, donde Jocabed tiene que soltar la canasta donde está su hijo Moisés y dejarla ir en el río. De eso les prediqué ayer. Y a la hora del llamado pasa uno de ellos y recibe a Cristo en su corazón. ¿A dónde se le manifestó Dios? En una zarza. En una zarza llamada Penal de Usulután. ¿Sabe usted cómo Estelita tuvo la bendición de conocerme a mí? Porque yo he sido una bendición para ella. Pregúntele. Porque la asaltaron en el bus. Y el ladrón le puso la navaja en la cara. Y la mamá del miedo le dio todo el dinero al ladrón y quedaron asustadas y entonces llegaron a la iglesia. ¿Cómo se? A través de una zarza. Un rey tenía un criado, que ese criado toda la vida le decía: Dios es perfecto, Dios nunca se equivoca. Y un día haciendo un trabajo, el rey se voló un dedo. Y le dice el criado: oh rey, no se enoje, no se moleste, Dios es perfecto, Dios nunca se equivoca. ¿Cómo vas a creer? Mira mi dedo, y ahora qué voy a hacer sin mi dedo. Y un día se va a casar con el criado. Y la cosa es que los nativos agarran al rey. Y eran caníbales. Y se iban a comer al rey. Y ya tenían la olla de barro, ya le habían echado la zanahoria, ya le habían echado los pipianes, los huisquiles, ya le habían echado ahí el sazonador continental, ya le habían echado todo. Y antes, ya para echarlo en la olla para cocinarlo, uno de los caníbales se fijó que le hacía falta un dedo. Y les dijo a todos: no lo podemos comer, no lo podemos sacrificar, porque le hace falta un dedo. Entonces se salvó que se lo comieran, porque le faltaba un dedo. ¿Y quién está feliz por perder un dedo? Pero si un día por haber perdido ese dedo usted no pierde la vida, le salva la vida, le digo que le daría las gracias a Dios por no tener ese dedo. Porque Dios se manifiesta a través de la zarza. Cuando le quitan el trabajo, allí se va a manifestar Dios. ¿Quién quiere perder el trabajo? Nadie. Y es una experiencia difícil, es una experiencia dura, pero a través de esa situación fea, ahí Dios se manifiesta. Porque yo me preguntaba, ¿por qué Dios no se manifestó en una roca? ¿Por qué no se manifestó en una higuera a Moisés? En un pozo. ¿Por qué en un charrascal se le vino a aparecer? La pregunta en esta noche es: ¿cuál será
la zarza, su zarza, donde Dios se va a manifestar. Porque aquí dice que él miró y vio que la zarza ardía en fuego. O sea, ahí estaba Dios en medio de ese arbusto feo. Ahí estaba Dios en medio. En medio de cualquier situación fea en su vida, cualquier circunstancia fea de su vida, ahí va a estar Dios en medio. Pero Moisés vio un detalle, que la zarza está prendida con una llama. Pero él prestó atención. Diga conmigo, prestó atención. PlayStation, repeat, PlayStation. Moisés PlayStation, de que la zarza tenía fuego, pero no se consumía. ¿Por qué, pastor, Dios no me habla? ¿Por qué tengo días que Dios no me habla? ¿Por qué? ¿Por qué van pasando los meses y yo no escucho la voz de Dios? Porque usted ha dejado de prestarle atención a Dios. Porque Dios siempre habla. Imagínense, Moisés ve ahí la zarza con el fuego y se va de paso. Pero dice que le prestó atención, porque a Dios necesitamos prestarle atención. Le decía yo a un muchacho de la iglesia, porque en medio de las alabanzas él estaba revisando el teléfono y le digo yo, hey, en buena onda, desconectate del teléfono y conectate con Dios. Y obedientemente, sí, pastor, guardó el teléfono. Porque, escuche esto, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Hasta en una alabanza habla Dios. Yo ayer me quebranté en el penal con una alabanza que cantamos al final. Y había muchos quebrantados. El hermano Alex Claro me acompañó ayer. ¿Y sabe por qué me quebranté en esa alabanza? Porque Dios me estaba hablando en esa alabanza. ¿Me está poniendo atención, iglesia? ¿Por qué no me habla Dios? Porque no le presto atención por estar con el teléfono, porque no le presto atención por estar con la televisión, no le presto atención por estar jugando, por andar fregando. A Dios necesitamos prestarle atención. Porque la zarza estaba encendida. Pero si Moisés se va de paso, pero él le prestó atención. Y voy a ir un poquito más profundo. Dice el versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa? Oiga, ¿por qué causa la zarza no se quema? Entonces Moisés fue a ver por qué causa está sucediendo esto. La enfermedad de tus hijos puede ser la zarza por la que Dios te está hablando. Pero usted no ha querido ver la causa de por qué se le han enfermado. Mire, pastor, fíjese que a mí no me alcanza el dinero
porque viera que se me arruina una cosa, se me arruina la otra. ¿No será que tu economía es la zarza por la que Dios te está hablando? Pero no le ha prestado atención a Dios. ¿Por qué causa? Está mal económicamente. ¿Por qué causa? Lo que estás haciendo te está saliendo mal. ¿Por qué causa? Se te ha venido abajo el negocio. ¿Por qué causa has perdido clientes? ¿Por qué causas en el negocio se te ha complicado la cosa con los empleados? Porque, mire, Dios nos está hablando a través de las cosas que están a nuestro alrededor, pero nosotros no le hemos prestado atención como Moisés, ni hemos querido ver. ¿Por qué causa? ¿Cuál es la causa? Si no hay nada que ocurra que Dios no lo permita, entonces por algo está permitiendo Dios. ¿Qué te está tocando por esa área? Yo recuerdo una vez, fui a sacar un microbús Kia, un Pregio, el gran Pregio era el más largo que tenía la Kia. Y lo voy a traer, hermanos, a la agencia allá en el 2004. Y me lleva una persona conmigo y le digo, no, yo lo voy a manejar. No vaya a ser que vos me lo choques. Y agarro yo el microbús, mi nuevecito, hermano, saliendo de la agencia. Y allá donde yo vivía, había un portón. Entonces el vigilante abre el portón. Y hoy que me acuerdo de vigilante, viera cómo se parecía al profesor Girafal. Y todos los vecinos decíamos lo mismo. Pero hacer un paréntesis. Y me abre el profesor Girafal el portón, ¿verdad? Y todavía me dice, qué bonito está el microbús. Si lo acabo de ir a sacar de la agencia. Lo acabo de traer de la agencia. Hacia adelante, pues. Y ya entré yo, hermanos, con el microbusito nuevo, pero como era bien largote, yo no calculé bien. Y en lo que yo me enrollo toda la costilla, el microbús, hermano. Y yo no sabía si hacerme para adelante o hacerme para atrás. Porque decir, si lo hago para atrás y lo chollo más, o si lo hago para adelante. Hermano, un tremendo rayón, sacándolo de la agencia. Y hay un Dios aquí en medio de nosotros que no le miento. Me dio insomnio. Porque yo en la noche decía, no puede ser cierto. Y me iba a ver el microbús, hermano. Y ahí estaba el rayón. No le miento. Pero cada vez que yo iba a ver el rayón, yo decía, yo sé, Señor, por qué me hiciste eso. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Entonces Moisés se acerca, ¿verdad?, a ver la causa. Y dice el versículo 4, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, esto lo vamos a ver el otro viernes, pero lo vamos a leer. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Primero, Dios conocía perfectamente a Moisés. Lo llama por su nombre. Dios lo conoce a usted y a mí a la perfección. Pero ¿qué le pidió Dios a Moisés? ¿Qué nos pide Dios esta noche a nosotros? Moisés, Moisés, heme aquí, Señor. Despójate de tus sandalias, porque en el lugar donde estás, tierra santa es. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nos despojemos de aquello que puede ser valioso, de aquello que puede significar algo para nosotros. Que nos despojemos. Que nos despojemos, ¿para qué? Para entrar a la presencia del Señor. Despojémonos de todo eso, hermano. Y yo le digo que cuando nosotros entremos en la presencia del Señor, nosotros vamos a tener un encuentro que nos va a marcar para el resto de nuestras vidas. Y nadie que es guiado por el Señor termina perdiendo. Porque a partir de ahí, ya no dirigió Moisés su vida. De ahí en adelante, fue la presencia de Dios que iba con Moisés, dirigiendo sus pasos hasta darle la victoria de la tierra prometida. Vamos a orar, iglesia. Dele la honra y la gloria al Señor. Señor, te damos las gracias por lo que hemos aprendido de tu palabra esta noche. Porque quizás tenemos encendida una zarza y no le hemos prestado atención, Señor, a lo que tú nos estás diciendo, a lo que tú nos quieres hablar, a lo que tú nos quieres decir, a lo que tú nos quieres llamar a dar pasos de fe, a no dejar de confiar en ti, a no dejar de creerte a ti. Porque de ahí en adelante tu presencia fue vital para Moisés. A tal grado, Señor, que un día te dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tu presencia no me acompaña, mejor manda a otro. Porque yo sin tu presencia no lo voy a lograr. Quizás usted y yo hemos venido caminando en un proceso donde la comunión con Dios no es fuerte, no es íntima. Donde nuestra relación con Dios ha venido siendo superficial. Pero ahora nosotros podemos entrar en una nueva dimensión, en otra dimensión de la comunión con Dios. Como lo hizo Moisés. Solo tiene que decirle usted al Señor: Señor, que a partir de ahora mi vida esté acompañada de tu presencia.
no de una manera superficial, sino de una manera profunda. Y yo quiero que usted le cante al Señor y le diga esta alabanza.